Es la única, la primera y la última hinche vez que me hinqué a llorarle a una persona. Que llegaba y era agresivo con mi mamá, le pegaban, nosotros guardándonos de él porque le tenemos miedo. Era un infierno. Te levantas, le dije, te vas a tragar eso que te comiste, porque mi familia ya me vio cocinando y no voy a quedar como una tonta. O sea, ¿qué le explico? Hola amigos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bueno, de vuelta estamos ya tratando de hacer contenido porque nunca tenemos tiempo. Nos ha costado como 3 meses, literalmente hablando, 3 meses intentar cuadrar. Así que no quiero hacer mucho preámbulo, quiero que sepan que vamos a estar haciendo podcast cada vez que tengamos el tiempo y la gana. Y hoy justo vamos a hablar de qué, Nadia, bebé. Vamos a hablar de algo que ha formado parte de nuestra vida y que nos ha hecho mucho más fuertes, que es las relaciones tóxicas. Ay, yo siento que voy a llorar hoy. No sé. Ay, Yo siento que voy a a llorar. ver si no vuelvo a donde fui feliz. No es cierto. A ver si no después del podcast pues me voy regresando con mi ex. Pues sí, porque uno siempre vuelve donde fue feliz. No es cierto, chicas. No, el mensaje no es el que queremos dar. Pues sí, yo creo que siempre va a ser un tema muy importante porque le pasa a casi todos los seres humanos, no podemos decir a todos, pero en especial a nuestra cultura occidental. O sea, vamos a empezar con las bases de por qué nos enamoramos pero tan intenso. Tiene que ver mucho con la cultura. Primero tiene que ver con la fisiología, tiene que ver totalmente con la biología del ser humano. El ser humano está totalmente diseñado para enamorarse, técnicamente, para amar, para entregarse, para ser emocional. Somos seres totalmente emocionales. Para que tengas una idea, Nadia, nuestro cerebro se divide en 3 partes y una de nuestras partes más primitivas o de las no tan, vamos a decirle así, nuevas, es el mamífero. Y la parte mamífera justamente es esa parte que se entrega mucho, es la parte de las emociones, tiene que ver con tu sistema límbico, con neurotransmisores, que no vamos a hablar mucho del tema, porque no es el caso es que hablemos de cosas personales, pero quiero dar este contexto de por qué nos pasa lo que nos pasa. Entonces, cuando tú te enamoras mucho, es justamente porque tenemos un cóctel, pero un cóctel de neurotransmisores, que no podemos controlar muchísimas veces porque nadie nos ha enseñado cómo. Entonces yo quiero empezar la pregunta de este podcast, la gente que está en casa, y te hago la pregunta a ti. ¿Te enseñaron a amar? ¿Qué fue lo que aprendiste de tus papás que es el amor? Pues la verdad no. O sea, mi mamá viene para empezar, siendo una figura materna, que le haya enseñado, que le haya hablado del amor propio, del respeto, de que si ahí no te va bien, regresa a la casa. Mi mamá nunca tuvo eso. Cuando ella trató de tocar puertas para que se saliera de la relación en la que estaba, todo mundo le cerró la puerta. Entonces, pues yo de muy pequeña veía a mi papá, que en ese momento era alcohólico, ahora tiene como 30 años y no toma, que llegaba y era agresivo con mi mamá, le pegaban, nosotros guardándonos de él porque le tenemos miedo. Era un infierno. O sea, sí lo viviste. Sí, yo lo tengo muy presente. Bueno, no mucho, porque hay muchas cosas que ¿cómo se dice? Por protección a mí, como que bloqueo. Sí, claro, sí pasa. Y entonces, yo me acuerdo que agarraba su mano a mi mamá y a mi papá y hacía que como que se dieran un beso. Okay. Y que besos, pero ya nunca tuve de un papá que venía del trabajo a abrazar a mi mamá. Hola, mi amor, buenos días, buenas noches. Y no tuve muy marcada lo que es el amor de una pareja. Sí, en los últimos tiempos veía a mis papás acostados en la hamaca ya de viejitos, dándose un beso sin que nada. Cuando ya todos se fueron a dormir, se va a despedir mi mamá y se vaya a su cuartito y ya escuchaba ahí. Diga, ay, ya se dieron un beso cuando nadie estaba, pero ya hace nunca viste esas muestras de afecto que realmente necesitamos. No, nunca, de mi papá y de mi mamá, nunca. O sea, fue totalmente algo medio tóxico que también aprendiste. Sí. ¿Y creíste que eso era amar al final del día? ¿O qué pasaba por tu cabeza? Tal vez sí me aferré a las personas que me daban un poquito de cariño, porque como en mi casa no hubo, y decía, entonces, como me dan besos, como me dan abrazos, y digo, aquí es. Ahora sí que lo mínimo se te volvió para ti lo máximo, sí, ¿no? Sí. Yo por mi parte, pues yo cuando ya nací, mi mamá ya había pasado muchos de esos episodios de violencia que vivió tu mamá.
pero ya habían pasado, yo no los viví, pero como si los hubiera vivido, porque todos mis hermanos se encargaron de contármelo y mi mamá también me lo contaba, por supuesto, me lo contaba cada vez que podía, evidentemente, o sea, te traumatizas como para que no lo cuentes, o sea. Sí. Y pues al final me encanta saber que también fui como su refugio, ¿no? Entonces, contexto para los que son nuevos seguidores y no sepan mucho de nosotros. En mi caso, yo no tengo mis papis vivos, nadie no tiene su mami viva, que vamos a hacer un podcast. El siguiente podcast va a hablar justamente de cómo soltar, cómo dejar ir o cómo lo hicimos, porque esto no es educativo ni nada, esto es de nuestras experiencias personales. Entonces, pero el punto es que lo que yo aprendí de mis papás en cuanto a su relación, pues era una relación igual muy distante como la que tú viste. Y entonces justamente esto se vuelve, como tú dices, ya cuando viene una persona que te acaricia, pero al mismo tiempo te pega, entonces uno dice, pues creo que es normal, creo que está bien, ¿no? Si pudieses recordar como, si quieres decir nombres, no, está perfecto, pero podrías como mencionar como la relación más tóxica que tuviste, ¿por qué fue la más tóxica? O sea, vamos a empezar con eso. Bueno, fue la más tóxica, pero quiero aclarar que de esa persona nunca recibí golpes, nunca recibí insultos, jaloneos. Pero creo que hay otras maneras de ser tóxico contigo, de jugar. Ok. Que es de manera mental, psicológica. Te digo que a mí nunca fue un insulto, nunca fue un arrebato. Sus formas de él fueron como más el ghosting, que es el ghostear. Sí. Me ignoraba, vivíamos juntos. Pero te ignoraba viviendo juntos. Sí, o sea, que teníamos el mismo cuarto y se cruzaba y no me hablaba. Sí, siento que hay gente ahorita identificándose. Se bañaba y se iba. Y yo de que, o sea, para mí, yo siempre he dicho, cuando yo tengo una pareja, yo soy muy amorosa. Oye, pausa, y además estaba en tu casa. Estaba en mi casa. Ignorándote en tu casa. En mi casa. Ok. Y era como que, sin darme cuenta, como que me alejó de las personas. Nunca me dijo, oye, no le hables a Pablo. Ahí te vas al brin. Ese tiempo que te está haciendo, podríamos estar conviviendo juntos. Yo me quedo solo, te vas, que no sé qué. Y sí es cierto, o sea, ¿cómo lo voy a dejar solo? Dejó muchas cosas por mí. Y ya, Pablo, ya bailé mucho, nos vemos, quiero ser ama de casa, ¿no? Quiero estar con el amor de mi vida. Sí. O sea, fueron esas pequeñas cosas que me fue alejando, que llegó un momento en el cual yo cuando vi a mi alrededor, yo había alejado, o sea, hasta de mi mejor amiga me alejé porque estaba concentrada en salvar algo. Tal vez no tenía salvación. Y era muy feo porque... Estaba salvando algo que te estaba hundiendo a ti. Sí, era muy feo porque vivía como en terapia intensiva todo el tiempo. Con miedo a cuidar mis palabras porque lo más mínimo se va a enojar. Y de ser culpa de esa persona, termina siendo tu culpa. Y tú dices, no sabes en qué momento dices, ay, pero no era así, te iba a reclamar algo porque te pido perdón. Y luego llega cosas que te lo dice viendo, por ejemplo, hace 2 días. Y cuando digo, oye, pero es que tú me dices, no, yo nunca te dije eso. Pero ¿cómo me lo vas a negar? Me lo dijiste, estábamos aquí sentados en la cama y dijiste, no. Y en ese momento empiezas a jugar con tu mente y dices, pues ¿será que lo soñé? O sea, estás segura, pero en esa inseguridad te hace dudar de que tú estás diciendo la verdad, ¿no? Entonces son esas pequeñas, grandes formas en las cuales mi relación fue tóxica y sí como que un toque de violencia en la relación. Te entiendo absolutamente. Y sabes que este patrón que tú estás contando, estoy segurísimo que ahorita por lo menos 2 personas se están identificando en la audiencia. Y pasa mucho lo que tú dices. Ok, voy a confesar algo. Yo he estado del otro lado. Yo he sido el tóxico que hace manipular eso. Que hace manipular justamente que alguien... Es que nosotros, los tóxicos, bueno, cuando yo era tóxico, prometo que lo he trabajado muchísimo. Pero cuando yo tenía esta toxicidad en mí, lo que hacemos es justamente, voy a hacer creer que la del error eres tú, aunque ya me di cuenta que este es mi error, ¿no? Y es interesante cómo lo dices, o sea, te ignoran en tu propia casa. Eso es un patrón común. O sea, que estés durmiendo en un cuarto y te ignoren, ¿no? Que te hagan creer que todo lo que te hace feliz no debería hacerte feliz. Es otro patrón bastante común. Creo que eso sí nunca, no llegué ahí.
creo que nunca le prohibí a mis parejas hacer cosas que les hagan feliz. Eso sí, jamás, pero sí conozco muchos. Porque es esa manipulación, es esa sed de poder que tienen estas personas tóxicas de ver hasta cuánto te pueden. Porque si eso te hace feliz, lo dejas de hacer por mí, significa que yo soy tu máximo nivel de felicidad. Y eso es lo que buscamos los tóxicos. Este patrón yo sí tenía, el siguiente, querer ser lo único en la vida de mi pareja. O sea, a mí no me gustaba que mis parejas tengan amigos. O sea, no se las prohibía. O sea, eso sí, jamás lo hice tampoco. Pero era como, yo quería saber si mi pareja no tenía amigos, entonces me gustaba más. Porque sabía que solo dependía de mí, ¿no? O sea, y casualmente pensando, echando atrás un poco a mis 3 parejas formales que tuve, justo no eran de tener muchos amigos. Entonces eso era algo que a mí me gustaba porque sabía que si me peleaba con esta persona, pues no podía recurrir a nadie. Tenía que tarde o temprano venir a mí llorando, ¿no? ¿Qué ha sido el capítulo más tóxico o de los más tóxicos que puedes recordar? Así, nárrame la escena, no tienes por qué decir nombres, pero así de que no sé qué, ese día lloraste, o ese día te golpearon, ese día rogaste, además del término general de dejar lo que te hacía feliz. Cuéntame un capítulo. Bueno, hay 2 muy marcados. Voy a ser muy, muy breve. La primera fue más que tóxico, muy triste para mí. Fue un 14 de febrero en el cual en ese momento estaba trabajando porque dejó de trabajar y yo le empecé a mantener. Okay. Manteníamos de mi sueldo en lo que salía a taxiar y se ganaba 20 pesitos para la comida. Ok. Entonces yo tenía 2 trabajos. Entonces dije, ay, es 14 de febrero. Ese día ya había como que planes de comprar una cama para que durmiéramos. Ese día pedimos la cama, no sé qué, ese día lo llevaba. Y digo, pues yo salgo a las 8 de trabajar, él sale a las 10, tengo 2 horas para, mira, una cena romántica increíble. Ay, me cargando el colchón desde afuera hasta el cuarto, acomodando, poniéndole sábanas, haciéndole cena, haciéndole hot cakes, vistiéndome guapa para él, todo. Llega a las 10 y le digo, hola, estaba terminando de hacer la cena. Y sí me digo, porque pues sí te llevan al cielo, o sea, a mí me hizo sentir segura de mí, o sea, nunca sentí que competía con alguien más o que me engañaba, nunca sentí eso, o sea, yo en su vida me sentía la única mujer, y si no lo hizo así, de verdad que no me di cuenta, me sentía la única mujer para él. Y ella vino y me dijo, qué preciosa estás, qué bonita, que no sé qué, y le digo, vamos a cenar, pero vamos a comprar el refresco porque no alcancé a comprarlo. Sí, está bien. Y nos vamos a Lisa, me bajo, pido una Pepsi de 1,5 litros, nunca se me va a olvidar. Volteo para acá, la moto está acá y hay un chavo conocido mío y me dice, hola, le digo. Y me volteo. Su cara de que vio al diablo. ¿Es en serio? Y yo con mi Pepsi de, ¿qué pasó, amor? ¿Es en serio? Y yo tratando de recordar qué hice, de qué se acaba de enterar, que ayer o sea, ¿qué es lo que sucede? Y me dice, en mi cara. Y la chava de Lisa me está viendo. No sé si el chavo que me habló seguramente sí se dio cuenta. Y me dice, o sea, ¿estás conmigo? Y me dijo, no voy a cenar. Te levantas, le dije, te vas a tragar eso que te comiste, porque mi familia ya me vio cocinando y no voy a quedar como una tonta. O sea, ¿qué le explico? Claro. ¿Por qué no te vas a sentar a comer? Dice, no, y ese día me acosté y lloré toda la noche y me dormí. Había camino de velas, de flores, de notitas, de todo, y no importa, o sea, dije en ese momento, yo era una persona muy detallista, pero yo, algo que tengo también, que poco a poco voy dejando de hacer las cosas. Sí. Fue el último detalle que yo le hice. Okay. El último. Por un simple hola. Sí. De un vato. Y una vez me dijo, oye, es que tú ya no eres detallista, mi amor. Desde el 14 de febrero. Sí, pues ahí, si cada vez que te hago un detalle voy a terminar llorando, claro. Yo voy a evadir llorar. Claro. Ya he contado episodios que he hecho de toxicidad, de hecho, en un podcast. Así que hoy voy a contar uno donde sí, porque después con mis primeras 2 relaciones fui súper tóxico. Y con la tercera, la última, la mitad de la relación fui el sumiso. Y después me recordé a mí mismo, a ver, si tú eres el villano de esta telenovela. Y entonces volví a ser tóxica. Pero bueno, voy a hablar de esta parte sumisa, así que nadie me va a decir que no he sido sumisa porque sí lo fui. Yo recuerdo que era esta persona vivía en otro estado y nos conocimos en Ciudad de México. Entonces con esta persona estábamos en el estado donde él es oriundo, estábamos en su casa
o estábamos en Cuernavaca, no me acuerdo. El punto es que justo y estábamos planeando ir primero a Cancún y luego venir a Mérida. Pero una noche, bueno, como él empezó siendo el tóxico, porque yo dije, me voy a entregar a Cristo, yo ya no voy a ser tóxico. Entonces empecé la relación siendo como muy pasivo. Y ese pasivo en mi personalidad, porque en el otro rol. Entonces, pero bueno, el punto es que empecé siendo como muy, bastante sumiso. Y yo creo que de hecho de eso se aprovechan. También cuando ven que justo damos tanto y ellos no están sanos, ¡fum! Se aborazan, ¿no? Entonces yo me acuerdo que iba a ser la primera vez que esta persona iba a venir a Mérida, pero antes el plan era irnos a Cancún, hacer unos días allá, y luego venir obviamente a Mérida, bueno, a Muna. Y resulta que no me acuerdo por qué rayos, bueno, eso sí, no me acuerdo por qué se enojó, o se enojaba, llegó un punto que ella se enojaba por todo, como cualquier tóxico. Y por todo, por nada y por si por acaso. todo y por nada y por si acaso. Pues era en la noche y me dijo que ya no iba a venir, pero por algo que yo hice, ¿no? Entre grandes comillas. Y es la única, la primera y la última vez que me hinqué a llorarle a una persona. Y yo le lloraba a nadie. Yo nunca le he llorado nunca le he llorado a nadie. Sí he llorado por alguien, pero nunca le he llorado a alguien. A esa persona. Y entonces, exacto. Entonces, me acuerdo que estaba él en su cama, o en la cama, y yo me hinqué, porque él me dijo, como se molestó por lo que hice o no hice, me dijo, pues ya no voy a Mérida. Y para mí era como, espérate, pero yo quiero hacer este viaje contigo, ¿no? Y digo, no, ¿cómo que ya no vas? No, ya no voy a ir, que la chingada. Al día siguiente, me acuerdo que nos despertamos y de ahí me dice, ay, no sé qué ropa me voy a llevar mañana para el aeropuerto, no sé qué. Y yo estaba como si nada. como si nada. Y tú, ojos bien hinchados. Y he vivido otras 2, 3, pero esa fue como la más tóxica que yo he recibido o siendo sumiso. Y créeme que jamás se va a volver a repetir. Oye, están pitando. ¿Qué crees que acaba de llegar? No sé. Tú siempre Les tengo una sorpresas. sorpresa a todos. Mira que llegó. Miren que llegó. Mira, baby, te decía que te tenía esta sorpresa y nos acaba de llegar. Ay, tremendo. Ya se me olvidó cómo clavar, amigas. Ay, bebé. Y aquí sin servilletas, ya hice un desastre, pero mira, un desastre delicioso que vale la pena porque literalmente está para chuparte los dedos este frappé. Se llama Delice Frapearte. Están aquí en Muna, obviamente. Vamos a ubicar a la gente en Muna. Es de los mismos de Pizzería Huevos. Ah, ok. Que también son icónicos y legendarios las pizzerías. La pizzería, sus pizzas, de las más deliciosas, de las más legendarias del pueblo. Y hoy nos traen, mira, delicioso de fresas con crema. Wow. ¿Sí? De taro, también nos traen de taro. A ver, muestra el de taro, bebecita, por favor. Yo quiero probar esto. Sí, a ver, pruébalo y dile a la audiencia qué tal sabe. Vamos. Quiero que lo pruebes y le digas a la audiencia qué tal sabe. ¿Qué tal? ¿Es rico? 1000 de 10. Delicioso. Y abajo tiene como una pulpa de algo. Es frappé de taro con tapioca. Tienes tapioca ya. Y este es el bubble tea de fresa. El bubble tea de fresa. Y precisamente es el café frío de crema irlandesa, ¿vale? Son nuevos sabores que están introduciendo. Tienen muchísimos más. En pantalla te estoy mostrando los datos en este momento. Contáctalos, tienen servicio a domicilio. ¿Sabes qué me gusta mucho a mí de sus frappés, bebé? Su sabor. Hoy si hay algo que necesito porque estoy hablando de los tóxicos. Es dulce mucho sabor. Nuestra vida. Es mucho sabor. Así que, querido, ten el tuyo, por favor, y continuamos con más chismecito. Gracias, Delice Frapearte. Bueno, llegaron justo a tiempo los frapecitos porque necesitamos endulzarnos de tanta amargura. Pero tú me ibas a contar tu siguiente episodio tóxico. Una de las veces donde yo ya me di cuenta que todo estaba mal fue de que yo siempre trato bien a mis parejas, ¿no? Con amor, porque estás con alguien porque la amas, lo amas. Entonces en ese momento yo me di cuenta que me estaba volviendo tóxica como él. Ok. Él fumaba cara. Entonces me acuerdo muy bien que ese día hagamos churra y se fue al patio de mi casa. Algo habíamos discutido, tal vez, como siempre, que no tenía un trabajo estable, de que... Él. Exacto. Tal vez alguno de esos temas. Pero acabamos de pelear. O sea, es que él realmente no peleaba. Siempre que, oye, pero es que eso, sí, está bien, al rato lo vemos. Y como que no le importaba. Y se va al fondo. Yo ya harta de la situación, enojada, me voy detrás de él. Y me paro enfrente de él y le empiezo a insultar. Ya estoy hasta acá, ya no puedo más, todo se va a ir para allá.
hablándole fuerte, insultándolo, porque estaba harta del asunto, de que no ponía de su parte. Para mí era un matrimonio, era una relación. Sí, sí. Y él era, Había seriedad. sí, y me puse a insultarle. De cuenta que te secuestraron tu frappé, ¿qué sigue? Mi modo para calmar a la gente, para que pues, se pueda echar chisme a gusto. Sí, totalmente. Ves todos los beneficios que tiene Dilis frappearte. El caso es que en ese momento me quité y me vine al cuarto y me puse a llorar. Y decía, tú no eres así. Tú no le hablas mal. O sea, tenemos muchos años de amistad tú y yo. Y creo que a ti te consta que a propósito yo nunca te he tratado mal. Nunca te he faltado respeto. Nunca he hecho con intención algo que te duela. Claro. O algo de intención para que tú me tengas que pedir perdón a mí. Yo no maltrato ni hago sentir mal a las personas que yo amo. Y decía, no, ya no puedo más para seguir con él. Si para seguir contigo yo te tengo que tratar mal, no, ya se acabó. Y fue algo tóxico que vino de mí, como que ya en respuesta intoxicándome de todo lo que estaba pasando. Y así. Entonces, técnicamente entiendo que cuando te diste cuenta que tú ya estabas actuando tan tóxica como él, es cuando dijiste, me estoy perdiendo todavía más a mí. Sí, o sea, fue la primera y única vez que yo le insulté a él, porque él no me insultaba. Y yo con mi desesperación de que cómo te hago entender que nuestro amor se está yendo a la basura y somos el uno para el otro y ¿qué vamos a hacer? Y mi desesperación yo me puse a insultarle. Entonces dije, no. Yo sé, fíjate que justamente una psicóloga que me encanta mucho, se llama Nilda, nos dice que nunca nos pasemos enamorados. Y es que el enamoramiento es muy peligroso, sobre todo cuando no tienes desarrollado muy bien tus niveles cognitivos, muy bien tu neocórtex, que te platicaba que se divide en tres el cerebro para su estudio y por evolución. El punto es que justamente enamorarse realmente atonta, esa es la palabra, porque hay una parte de tu cerebro que va a segregar dopamina. Y la dopamina lo que hace es eso, dopar, te dopa. Y se va justamente a tu lóbulo frontal. Y justamente el lóbulo frontal lo que hace es que ejecutes todo. El lóbulo frontal es el director de orquesta, el lóbulo frontal es el que dice vamos a hacer esto o no vamos a hacer lo otro. Pero cuando estás dopado, ¿qué pasa? Justo eso, estás dopado. O sea, como cuando te van a anestesiar o como cuando entras, te sientes feliz también, pero también estás así como topado, como atontado. Entonces, justamente, imagínate qué peligroso es el enamorarse, porque pierdes en sí el raciocinio si lo analizas desde este punto cuando no estás completo. Porque yo hoy por hoy, a mis casi 40 años, bueno, ahí sí exageré, bueno, 38 ya casi en un mes, el 29 de junio. Entonces, ya yendo a mis 40 años, te puedo decir que me enamoro, pero ya sé cómo salir de ahí. Y a la gente que está en casa pensando, o donde quiera que estés viendo ahorita, en el baño sentado ahí, dejando lo mejor de ti, yo justamente te digo que son etapas que vamos a vivir, pero que mucha gente no sale de esa etapa, porque no se permite conocerse a sí mismo, no se permite valorarse a sí mismos, no se permiten justamente esta parte de trabajar tu autoestima, trabajar quién eres, trabajar lo que eres. Y cuando tú no trabajas esta parte, estás muy condenado a ser infeliz. Porque te voy a decir algo, justamente en un podcast que estábamos grabando hace mucho tiempo atrás, cuando lo grabamos ahí en la casita del viento, se acordará Israel. Justamente es Joel, un psicólogo que tuvimos aquí en Intensos, en ese tiempo LDH, me hizo notar que los tóxicos realmente somos personas infelices. Y sí es cierto, yo era tan infeliz que mi única manera de sentirme seguro era justamente creándole una inseguridad a la otra persona. Y por eso, otro tema que vamos a hablar en otro podcast, por eso hay mucho hate en las redes sociales, por eso hay muchas funas masivas. Es gente que no tiene la capacidad de controlar justamente su cerebro mamífero. Son únicamente lleno de impulsos, solo hay impulsividad, no hay un trabajo en decir, ¿será que lo que voy a comentar vale la pena? ¿Será que lo que voy a comentar aporta? ¿Será que lo que voy a comentar va a hacer un cambio positivo en la persona? No, solo hay un impulso de, dijiste algo tonto, te voy a criticar.
¿no? O ni siquiera dijiste algo tonto, simplemente estás existiendo, te voy a criticar. Pero lo mismo pasa con el enamoramiento, o sea, lo estamos viendo, o sea, la mayoría de las redes sociales son hate, 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 porque seamos honestos, revisemos los índices. Es más el analfabetismo que la gente preparada. Y no necesitas tener una carrera universitaria para que yo te diga, ay, qué persona más preparada. Hay mucha gente que no tuvo la oportunidad de terminar en su prepa, pero son personas bastante inteligentes. Respetuosas. Sin embargo, tienen una correlación. Entonces, tristemente, bebé, eso ya lo vamos a hablar en otro tema, pero tristemente eso pasa con las redes sociales también. Hay mucho hate porque pues hay poco nivel intelectual, es la verdad. La gente que somos felices, porque yo me gusta reconocerme todo el tiempo lo que soy, los que somos felices y somos inteligentes, no odiamos, no desperdiciamos el tiempo odiando a nadie. Pero ya me estoy metiendo con el otro podcast. No voy a decir. Yo quiero hacer una pregunta. Dime. Que es, ¿qué es lo que nos hace tropezar y caer en esa relación? Sí. ¿Qué pasa? Que estos neurotransmisores... Mira, te voy a decir algo. Hay muchas teorías de por qué nos enamoramos. Hay una teoría que a mí me gusta, solo es una teoría, por favor, no vayan a creer que es cierto en su totalidad. Dicen que nos enamoramos de lo que tú quieres ser. Por ejemplo, si a ti te gustaría ser doctora, es un ejemplo un poquito tonto, pero para que quede claro, te vas a enamorar de un doctor. Es un ejemplo muy tonto, ¿va? No necesariamente así. Hablemos de un poquito más en la realidad. A lo mejor tú quieres ser un poco más extrovertida, o te gustaría ser como más inteligente, o te gustaría ser más rica, o te gustaría ser bailarín como esa persona, bailarín, o más alto, más gordito, lo que sea. Entonces usualmente empiezas como a buscar eso, como que esa es una teoría, ¿eh? Te enamoras realmente de lo que te gustaría hacer. Ahora, el enamoramiento no se puede controlar, amigos, no se puede, te va a pasar. Y dice, teóricamente hay un promedio de unos 8 segundos para que te enamores. Solo necesitas 8 segundos para enamorarte de una persona. ¿De quién te enamoras? Aparentemente de lo que te he dicho, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te vas a enamorar, todos estos neurotransmisores se van a liberar. Dopamina, oxitocina, serotonina, y todo esto se va a ir a tu lóbulo prefrontal, como estaba yo explicando, y te vas a volver tontito. Y vas a caminar 5 kilómetros. Y vas a caminar 5, 10 kilómetros bajo el sol. Pero no hay importa. cosas así que es lo que nos hacen caer. O sea, por ejemplo, tenemos que tener muy en cuenta que igual para tener una relación tóxica es porque el antecedente de todo fue fabuloso y fantástico. O sea, por mí caminar los 5 kilómetros. Una vez vino no sabía dónde vivía, buscó dónde trabajo, vino mojándose, bajo lluvia, a X, ¿no? Y dices, wow, o sea, nadie había hecho eso por mí y hace cosas muy lindas por ti. Como te digo, personalmente siempre me hizo sentir la única mujer en el mundo, la más bonita, la más chula, la más deseable para él. O sea, te suben. Sí. Y creo que al momento en que ya estás en lo tóxico, te aferras en lo bonito. Sí, que claro. Que para ti, es que hay una relación bonita, estamos en un mal momento, pero en algún momento vamos a regresar a lo que era antes. Es que es multifactorial. O sea, primero de estas bases biológicas que justamente te estoy explicando, ¿no? Que tiene que ver con este cóctel de neurotransmisores que te van a hacer, difícilmente te van a hacer salir. ¿Por qué caes? Por lo dicho, porque te vas a enamorar de lo que sea, literalmente. O sea, no hay de lo que sea que te guste. O sea, no hay un control de decir, hoy voy a enamorar de esta planta. O sea, no hay eso. O sea, vi a esta persona y me gustó por esta teoría que te he platicado. Entonces, primero vas a caer en el enamoramiento por eso. Ahora, ¿por qué no te vas a salir si te diste cuenta que esta persona te golpea, que te ignora, te ghostea, etcétera, etcétera, por el mismo cóctel de neurotransmisores? Pero el desarrollo humano funciona de esta manera. Hasta los 25 años terminas de desarrollarte como una persona completa en tu cerebro. Antes, desafortunadamente, tenemos todo el permiso y todas las credenciales para errar. Para errar, aprender. Y se supone que deberías estar aprendiendo. ¿Cómo te pasó a ti? Tú sí estabas aprendiendo. Hay gente que tiene 50 y no ha aprendido. Y las puedo nombrar, pero no las puedo nombrar. Pero realmente, de verdad, las conozco. Muchas son muy cercanas a mí y otras pues no tan cercanas. Pero hay mucha gente que no termina este proceso. Te voy a decir algo. La adolescencia es un constructo social. El ser adulto es un constructo social. Tu cerebro realmente va a desarrollarse hasta los 25 años, pero tu toma de decisiones, tu madurez y todas estas cosas que te van a hacer salir de un enamoramiento, no hay gente que nunca lo va a desarrollar. Y sí va, o sea, sí tiene mucho sentido porque cuando yo viví mi relación tóxica tenía yo 23 años. Sí. Y me la pasé 2 años así de que un año estuvimos juntos, luego iba y venía y nos dejamos y
a espaldas de mi familia. Regresaba yo con él, vivo yo a Ticul, porque él no es de ahí, pero vivía allá. Entonces nos veíamos allí y todo. Siempre que nos veíamos y regresamos, nos vamos a casar, que no sé qué, que hacemos las escondidas. Y otra vez el mismo patrón. Entonces ya creo que duré 2 años así, que sería hasta mis 25, que ya llegó un momento que yo toqué fondo y dije, no. Y es que es justo, y te digo, realmente, y después, no es como, ya cumplí 25 y ya maduré. O sea, es ahora poner en práctica todo lo que aprendí en mis primeros 25. De hecho, las mujeres se desarrollan hasta los 21 o terminan su desarrollo biológico a los 21 años, es promedio, puede ser 21 y medio, 22. Pero el punto es que a los 25 se espera que la mujer esté totalmente desarrollada, pero es como cuando terminas la carrera. No significa que ya eres el doctor. Exacto. Ahora es como todo lo que aprendí en teoría, ahora me toca ponerlo en práctica. Y entonces tienes que sumarle otros años. Ahorita tú ya eres una mujer súper madura, tuviste que sufrir muchas cosas. Y es que es triste que el desarrollo humano sea así, que esté lleno de sufrimientos para que podamos aprender. Pero así pasa. Y entonces, hasta que tú, y te digo, es multifactorial, tienen que ver las canciones. De verdad, tienen que ver las poesías que escuchaste, el libro de Pablo Neruda, el Mariana del Barrio que estuviste viendo cuando eras niña, las de Disney que soñaba con el príncipe azul. Todo esto influye. La cultura, mira, te lo puedo asegurar con bases científicas. La cultura modifica las neuronas, así de fácil. O sea, por eso te hablaba mucho de la cultura occidental. Entonces, todo lo que tú estás escuchando, todo lo que está en tu ambiente, modifica tus neuronas. O sea, es impresionante. Se llama neuroplasticidad. El cerebro es súper neuroplástico. Y se supone que, bueno, no es que se suponga, pero si lo analizas, esta neuroplasticidad debería ser utilizada para que tú hagas cosas productivas en tu vida. Qué padre que tengas este beneficio. Pero resulta que lo que escuchamos, Lady Gaga cantando una canción que se llama Million Reasons, que justamente es la canción literalmente en español dice: tengo 1.000.000 de razones para dejarte, pero hay solo una, y por esa una yo me siento feliz. Y tú dices, a huevo. Y él escucha y decía, ay, ¿cómo voy a ir? Hay una razón allá. Entonces justamente te quedas por eso, porque la cultura te lo está marcando, porque estás viendo que tu papá y tu mamá lo aguantó, porque tu mejor amiga está soportando, se quiere divorciar pero no puede y no debe, porque te lo dictamina la religión, porque la religión te dice, ya te casaste con uno, con ese te tienes que quedar, no importa. Digo, no todas las religiones, pero la mayoría habla de eso, porque tu biología te están diciendo que lo necesitas. Enamorarse es droga, bebés. Enamorarse es adicción. Enamoramiento es una adicción así de fácil. Simplemente que... Llevo 5 años en sobriedad. ya era abstinencia. Abstinencia y qué maravilla, y tú te autorrehabilitaste, porque ni tomaste psicología, ni psicólogo, ni nada. No, hasta ahora no, pero... Ya llegando al final de este podcast, que podría ser mucho más, pero ya no hay tiempo, amigos, te quiero preguntar justamente el momento que tú dijiste, no solo con esta última relación que ha sido la más tóxica, sino sí, pero ¿en qué momento tú ya te das cuenta y dices, ya lo superé? ¿Qué pasa cuando dices, ya lo superé? Ay, es que me enamoré de otra persona. Ok. Es que yo así funcionaba. Sí. Por ejemplo, yo tuve un novio que tardé más de 6 años con él. Y tuvimos 4 años de noviazgo, vivimos 2 años juntos, 6 años y meses. Entonces yo permanecí soltera, sin novio. Pues, uno que otro mentiroso se resbalaba, ¿verdad? Soltera, sin novio, 2 años, que fue este tóxico. Y justamente cuando yo me enamoré de él, hasta lo soñé que el otro venía y le decía, ¿sabes qué? Ya, se acabó porque yo me enamoré de alguien más y ya no hay chance para ti. Pero tardé 2 años. Y ya de ahí, creo que tardé como 3 años. Como que, no puedo decir que me enamoré, porque no fue así como fue mi amor por mi primer y segundo novio, que son los únicos que he tenido, fueron más. ¿2 novios? Sí, sí. Y de la tercera persona como que una ilusión, ¿no? Y en ese momento fue cuando yo me desprendí de esta relación tóxica. Obviamente que llevaba como 3 años sin consumir esa droga, por así decirlo, de que ya una vez que le dije estoy harta, ya no puedo más, tienes que cerrar las puertas de todos lados, porque si tú dices, ya no quiero nada más contigo, pero no lo bloqueas, es porque la puerta la dejas abierta para que él regrese. Pero es muy difícil, ¿no, Nadia, hacerlo? Sí, es muy difícil. Muy difícil. Pero yo soy de las personas que aguantan, y a mí siempre me terminaban, y regresamos cuando ellos querían, porque cuando yo termino a la gente es porque ya no hay, aún en contra de mí, en contra de lo que yo sienta, en contra de lo que yo quiera, si yo te digo, terminamos, no va a haber poder humano que me haga regresar contigo.
Y así, en mi primera relación, cuando yo le dije, me voy hasta aquí, me fui enamorada. Fui la que metió sus ropas en una bolsa negra y se regresó a su casa. Y me regresé enamorada. Yo quería. Porque maleta no había. Porque maleta no había. Y quería, pero si yo ya me dije a mí, termínalo ya, te vas a sufrir, te comes tu tristeza y sigues adelante. Y con la segunda relación, la tóxica, igual cuando yo le dije hasta aquí, y ya, lo bloqueé de todos lados, lo eliminé de todos lados y ya, a seguir con la rehabilitación. Ya con la tercera persona, que no fue mi novio, pero hubo una ilusión, yo ya había aprendido de esto. Y dije, creo que sí fue un poco más fácil porque yo ya tenía más, no puedo decir que me tenía amor propio porque todavía lo estaba trabajando, pero ya tenía conciencia de eso. Ok. Y de que sé lo que valgo y sé que esto yo no lo merezco, es algo que yo no quiero para toda mi vida y entonces me voy. De la mejor manera me fui de ese lugar. ¿Y tú hiciste alguna vez algo tóxico? Algo tóxico. Aparte de esta persona, o sea, ¿qué es lo más que puedas recordar que dices, ay, aquí sí me mamé? No me acuerdo. O sea, fue eso que yo a esta relación estabas actuando le como él actuaba. insulté y le dije cosas para que reaccionara. Fue, yo considero lo más tóxico que yo he hecho. Ok, entonces yo me di cuenta que ya, yo lo sigo trabajando, ok, lo sigo trabajando mucho el dejar de ser tóxico. Yo tengo, ¿cuántos años tienes soltera tú? 5. 5 años. Bueno, no, más soltera. Como 7, 8. No, 10 años. ¿Te acuerdas que te lo dije? 10 años. Tengo 10 años sin. Pues salud con el agua. Con mi agua. Salud por la soltería. Salud por la Oigan, soltería. amen ser solteros. Amen ser solteros. O sea, de verdad, amen también tener a su pareja. Qué maravilla, pero no hay nada malo en ser solteros. Imagínate que te odies tanto, que tengas tanta inseguridad que no quieras estar contigo mismo. Así es. Esa es tu máxima. Es Así justo es. una de las máximas pruebas cuando te das cuenta que cuando empiezas a rechazar, cuando te vuelves selectivo. Y no lo digo de la forma que seas clasista o racista, no, selectivo, Con tu decir, espacio, con tu con tu energía, espacio, porque las parejas con también, tu mundo. porque las parejas tóxicas, ¿cómo identificar a un tóxico justamente? Cuando invade mucho tu espacio, cuando no te da privacidad, cuando no te da derechos. Ese es un ser, el de los más tóxicos posibles. Entonces, pero bueno, cuando yo me di cuenta que ya había yo como superado esa etapa de toxicidad, es justamente cuando ya no aceptaba a cualquier persona en mi vida, ya no tenía esa necesidad de control. Y ahorita yo ya tengo, creo que 8 años soltero, más o menos. Y en estos, o también tal vez los 10, casi los mismos que tú, Sí, más o menos, por ahí van. Y ya no porque sé si... hubo con uno contra mentiroso, eso sí. Ah, A lo no, largo esos de pues los sí, 10 sí han años. habido en los Pero 10 años. novios, hace 10 años que no tengo. Bueno, yo le estaba contando a la audiencia por Y si hace se... 5 años estoy abstenida de todos los mentirosos. Y de todo tipo de abstinencias. Oye, fíjate que yo le estaba contando a la audiencia, hice un live hace una semana creo, y le estaba contando que me enamoré de un vato que estaba casado. Yo no sabía que estaba casado, obviamente. Porque yo no por esta cosa de que, ay, los principios, ay, nada, los principios mis bolas. No, o sea, qué padre, me gusta que tengamos principios. Pero no es eso por lo cual yo no me enamoro de alguien casado. Es que soy tan egocéntrico en este sentido. O sea, es como... O sea, no, yo no te voy a compartir. O sea, todo, tu atención sano, hoy en día una atención sana, debería estar para mí. O sea, imagínate que, o sea, sí, ya me entendieron, ¿no? Pero tristemente el ser humano está muy diseñado para enamorarse de 20,000 personas al mismo tiempo. Así que bueno. Pero volviendo al punto, yo no sabía que esa persona estaba casada. Entonces, al final resultó que estaba casada. Primero pensé que era novio, luego resultó que no, que sí estaba casado. Pero bueno, mi punto estaba diciendo que regresando a que cuando me di cuenta que ya estaba yo muy formado, que ya estaba yo bastante fuerte, es justo como cuando digo, fíjate, yo me enamoré de esta persona. Es más, volviendo a este ejemplo, me enamoré cañón de esta persona, ¿no? De esta persona casada. Me enamoré mucho. Recuerdo que cuando me di cuenta que las cosas estaban yendo al caño, yo estaba regresando de Santa Elena. Me acuerdo que el sur no tenía ventana, no sé por qué. No tenía ventana al sur. Te lo juro, tenía una ventana y todo el billete de mi cara. Y yo venía llorando en el sur. Yo venía llorando, sí. Yo venía llorando. Y las lágrimas caían. Y los del sur, así que pedo, porque está lloviendo. Como video de lo que quieras. Y aún así no regresé con ese. Porque no tienes idea, hasta hace poco, otra vez me volvió a buscar, me volvió a llamar. Es que lo hemos hablado y como decías al principio igual, o sea, el hecho que tú te conozcas,
trabajes en tu amor propio, en tu valor, no significa que no vas a caer, Ujú. significa que ya sabes cómo salir de ahí. Exactamente. Significa que te sientas a hablar y dices, oye, Sí, sí. ¿qué pasó? Ya estás Totalmente. saliste de allá y otra vez, o sea, ¿qué pedo? Y fíjate, de verdad te das Y cuenta te que haces caso. te haces caso. Te haces caso. Qué difícil, me gusta que digas eso. Qué difícil es hacerte caso. Esa cosa, porque yo sé, de verdad, las personas que vienen a mí que son sumisas, las personas que usualmente son sumisas, que están sometidas en una relación tóxica, justamente me dicen, ay, sé que no me merezco esto. Yo sé que debería dejarlo. Yo sé que me merezco, pero ahí siguen. Entonces es como lo que tú dices, me encanta esto, porque es cierto. Entonces, ¿por qué no te haces caso? Si lo sabes, por la cuestión de los neurotransmisores, por nada más, y por la cultura que te oprime. Entonces estaba yo comentando que en ese momento, pero mucho antes, pero con este momento, perdón, y entonces estaba comentando que justamente este es uno de los momentos cuando me di cuenta de que ya estoy muy sano, debe ser totalmente, pero no es cierto. ¿Quién está totalmente sano? Y qué bueno, estamos tan locos. Qué aburrido. Qué aburrido estar totalmente sano. Y digo, oye, si estoy muy enamoradísimo, pero muy enamorado, como por qué no le hago caso, porque él me volvió, hasta hace poco te estaba diciendo que me volvió a prometer, por favor, ven, te voy a dejar a mi pareja, no lo soporto, solo dame tiempo. Tenemos el mismo casa, pero en cuartos separados, estamos juntos a las líneas. En otras hamacas, no, porque él es de Estados Unidos, no duerme en hamaca, duerme en cama, pero justamente es como, ahí te das cuenta. O sea, quiero cerrar con esta parte. Cuando te haces caso, ahí te das cuenta. Cuando dices, chin, sí es cierto, mi cuerpo, mi alma lo necesita, la necesita, pero me hago caso. Vamos a cerrar. Ahora sí, cuéntame. Está Nadia aquí en la cámara, está enfrente Nadia. La Nadia tóxica, dijiste que a los 21 empezaste más o menos. 22, 23, 25. Está la Nadia de 22 años ahí en esa cámara y está sufriendo. Quiero que te imagines que la estás viendo sufriendo. Está en este momento llorando por una persona que no la valora, la golpean mentalmente hablando, le hieren su alma. Y hoy eres una mujer que esta Nadia de 21 jamás se imaginó que va a llegar a lo que estás acá. ¿Qué le dices en este momento encerrada en ese pasado? Pues esa Nadia lloraba de verdad de 9 de la noche a 3 de la mañana, todos los días. Días hábiles, inhábiles, sábado y domingo. En serio, llora todos los días por 6 meses, porque se le fue el amor de su vida. Wow. Pero te voy a decir algo, y se lo he dicho a algunas personas también que me han contado su situación, su sentir. No te mata. Sé que sientes que se te acaba el mundo, sientes que no puedes respirar. Realmente sé lo que se siente pensar que te estás muriendo de amor. Lo sé porque lo pasé. No te vas a morir. Llora lo que tengas que llorar. Cada día. De 3 vas a llorar hasta las 2. Y de 2 vas a llorar hasta la 1. Y así hasta que el día de mañana ya no te va a doler. O tal vez sí, pero vas a empezar a entender que por algo pasan las cosas y lo que no pasa también es por algo. Y va a pasar. Va a pasar y lo único que puedes hacer estando en el fondo es volver para arriba. Porque más abajo no se puede. Solamente pon mucha atención en lo que realmente quieres. Vas a tener un mejor amigo que se llama el Pedro Pablo, que te va a dar muchos consejos, te va a decir lo que vales, lo que mereces. Escúchalo, porque de verdad te prometo, Nadia, que esa persona es vital en tu vida para que tú mañana seas una mujer que sepa lo que quiere, que sepas lo que no quiere, que sepa lo que vale. Y con todos los errores va a ver que, Dios mío, sí que la vas a cajetear. Te lo prometo. Pero en toda la cajetiza vas a ser feliz y vas a tener una mejor vida. Vas a cuidar a las personas que estuvieron contigo y vas a dejar ir a las personas que no se merecen estar y vas a ser muy feliz. Vamos a darle un aplauso a la Nadia que está ya encapsulada. A mí a veces me da terror pensar porque dicen los científicos, por ejemplo, que si hay alguien que nos está viendo en otro planeta, como el tiempo se encapsula, no sé cómo explicarlo, ahí sí les debo la información, pero que si nos estuvieran viendo estarían viendo a los dinosaurios. O sea, literalmente estarían viendo a los dinosaurios todavía, o sea, como que no sé qué tiene que ver con los tiempos luz, por etcétera. La distancia el recorrido de la velocidad de la luz. Exactamente, o sea, técnicamente como que hay un pasado que sigue ahí. Entonces a mí a veces me aterra pensar que mi Pablo del pasado está allá y a veces al contrario me da esperanzas como para decirle, ay, no hagas tanta pendejada, ¿sabes? Entonces yo a mi Pedro Pablo del pasado, porque pues es diferente, el mío era el tóxico, y yo le diría, bebé, ¿sabes qué? Todavía no estás donde quieres estar, pero estás en un lugar mucho mejor del que piensas que vas a estar. Y te prometo, te aseguro que de verdad las cosas van a estar mejor.
pero por favor, deja de maltratar a la gente. Descúbrete como la persona bonita que eres, descúbrete como la persona increíble que eres, porque justamente como no te has dado cuenta de lo que eres, estás lastimando a los demás, estás lastimando a tus parejas porque precisamente a ti te han lastimado mucho por cosas que no has provocado, por cosas que no te mereces, por cosas que no te buscaste. La vida misma te ha puesto en situaciones que no mereces y tal vez por eso hoy en día o por muchas otras cosas más, hoy cuando estás con una pareja ahí en este momento al Pedro Pablo de 20 y tantos años, tienes mucho miedo de perderla, tienes mucho miedo de perderlo porque sin abogar por los tóxicos, esa toxicidad muchísimas veces es el reflejo de la inseguridad que tienen de perderte. Y no lo estoy romantizando, ahorita ya sonó, ay, qué bonito, entonces sí me amaba, pobrecito, hay que salvar. Te No. dije, uno siempre vuelve donde fue. Pero no es así, Pablo, esa no es la manera correcta, al contrario, porque curiosamente lo estás haciendo porque no quieres perderlo, pero lo que estás haciendo es perderlo. Así que vuélvete selectivo de lo que mereces y deja de estar lastimando a las personas, porque tú vales muchísimo y no te has dado cuenta, pero cuando te des cuenta, va a ser maravilloso. Y también quiero agradecerte por esas palabras bien bonitas que dijiste. También han significado mucho en mi vida y me encanta que ahorita estemos empezando otra nueva etapa de intensos y de que estemos, pues, siempre juntos. Tenemos muchísimos años, muchos años de amistad y sé que van a seguir por toda la vida. Y te quiero mucho, te amo, muchas gracias. Espero que hayas disfrutado este primer podcast de la nueva temporada. Muy bien, no se lo pierdan, ayúdenos a compartir el podcast, mencionen ahí a sus amigos, a sus tóxicos amigas, o a tóxicos que ahí siguen en la relación tóxica. Y cuéntenos sus experiencias, estaríamos encantados de poder escucharle. Bueno, yo soy Pedro Pablo. Yo soy Nadia Paredes. Y nos vemos la próxima vez. Muchísimas gracias por haber estado. Gracias, Isra, detrás de la cámara. Ay, Sofi.